vencido toda opresión. Trae tu reino de los cielos sobre tu pueblo. Restauranos, libéranos, empodéranos. Espíritu de Dios, suelta fuego. Suelta fuego. Rey del cielo, eres el único Señor, creador del universo. Eres camino, verdad y vida. Tu nombre es Jesucristo, Jesucristo. Tú eres Rey. Has venido a conquistar nuestro corazón. En una cruz has vencido toda opresión. Trae tu reino de los cielos sobre tu pueblo. Restauranos, libéranos, empodéranos. Espíritu de Dios, suelta fuego, suelta fuego, suelta fuego. Oh. Rey humilde, te acercas a nosotros, hiciste posible el camino al Padre. Tú sostienes con tu gracia y amor, con tu gracia y amor. Tú eres Rey. Has venido a conquistar nuestro corazón. En una cruz has vencido toda opresión. Trae tu reino de los cielos sobre tu pueblo. Restauranos, libéranos, empodéranos. Espíritu de Dios, suelta fuego. Suelta fuego, suelta fuego. Tu reino está aquí, está cerca de mí. Tu reino está aquí, está cerca de mí. Tu reino está aquí, oh, oh, está cerca de mí. Oh, oh, tu reino está aquí, está cerca de mí. Tú eres Rey. Has venido a conquistar nuestro corazón. En una cruz has vencido toda opresión. Trae tu reino de los cielos sobre tu pueblo. Restauranos, libéranos, empodéranos. Espíritu de Dios, suelta fuego, suelta fuego, suelta fuego. Oh, 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 oh.
Muy bienvenidos, hermanos, a este nuevo domingo de celebración, todos juntos. Le invito por favor a tomar su lugar, a llamar a su familia, porque este culto ya va a comenzar. Tenemos unas sorpresas para ustedes, un tema buenísimo a compartir con ustedes, así que, hermanos míos, sin ir más lejos, oremos. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que tú nos permites tener en familia, Dios, de poder, Señor, tener esta comunión los unos con los otros, Padre, en la distancia, en atención a las circunstancias. Dios, yo te pido, Señor, nos ayudes, Padre amado, y nos bendigas, Señor. Te doy gracias y todo esto lo oramos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. No te desconectes, que ya seguimos. Buscamos hoy tu corazón y en un clamor la manifestación. Levántanos, somos tu iglesia. Corrientes que traen sanidad, un cántico de libertad. Los muertos resucitarán. Vivimos por ti, para ti.
Jesús hoy levantar en la ciudad, y a Jesús hoy levantar, y a Jesús hoy levantar en la ciudad. Lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste, sin dudar me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Aquel que tiene el poder.
Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré. No temeré, en la prueba cantaré, aún en la oscuridad te alabaré. Aquí estoy, tómame tal como soy, digno de amor, te daré mi adoración, Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad. Creo en ti, creo en tu fidelidad. Muéstrame tu voluntad, enséñame,
Vamos a los avisos. Hermanos míos, les cuento que el día martes a las 8 horas tenemos Casa de Paz. Si usted no ha podido participar en una, le invito a que pueda unirse, a hablar con alguno de los líderes para que los pueda incorporar. Son tiempos de mucha bendición y estoy seguro que les será de mucha ayuda. Los días jueves a las 19:30 horas estamos trabajando con los grupos de crecimiento. Será una experiencia extraordinaria donde podremos aprender, podremos profundizar en el conocimiento pleno acerca de quién es Cristo y lo que ha hecho por nosotros. A su vez, hermanos míos, el sábado 28 de noviembre a las 6 de la tarde las mujeres se van a juntar por Zoom. Estoy seguro será un tiempo de mucha bendición para todas aquellas damas, mujeres casadas que puedan tener ese tiempo de comunión. Les recuerdo a su vez que cada domingo nos juntamos a las 4 horas por el canal de YouTube CRI Kids, donde se estará estrenando un video con una historia bíblica. Le invito a que pueda suscribirse y ver cada uno de los videos. Estoy seguro que para los más pequeñitos será de mucha bendición. Los domingos a partir de las 4:45 horas comenzamos con la previa de nuestro culto por el canal de YouTube CRI TV. Le invito, hermano mío, a no perderse ningún minuto, ningún instante, porque estamos trabajando para poder llegar con un mensaje de bendición a sus vidas. Queremos saber cómo están. Queremos saber si han tenido alguna dificultad, si necesitan que oremos por usted. Si está en esa situación, no duden en escribirnos. Puede escribirnos a nuestro correo contacto @crichile.cl. Hermanos míos, a su vez les recordamos que nos siga por nuestras redes sociales. Estamos trabajando con un contenido bíblico, con un contenido de mucha edificación, para que usted le pueda dar me gusta, pueda seguirnos y pueda tenernos en sus redes sociales para ser edificados en estos espacios virtuales. Dios les bendiga mucho. Vamos a la palabra, queridos hermanos. Esta palabra tiene que ver con la parábola del buen samaritano. Lucas capítulo 10, del verso 25 al 37, dice así la palabra del Señor. En esto se presentó un experto en la ley para poner a prueba a Jesús. Le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien, al verlo, se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Oremos. Señor, queremos darte gracias y queremos pedirte que tú nos ayudes en esta palabra. Señor, habla a nuestro corazón y desafíanos, Señor. Fundamenta nuestra vida en la Escritura en relación a la acción que debemos tener como hijos tuyos, Señor. Te pedimos que en tu gracia, Señor, tú hables a nuestro corazón. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Déjeme hacerle una panorámica para entender el contexto histórico, cultural, geográfico de lo que está pasando en esta parábola, ¿no? Miremos esta escena desde la historia. La carretera de Jerusalén a Jericó era notoriamente peligrosa. Jerusalén está a 800 metros sobre el nivel del mar.
El mar Muerto, cerca del cual está Jericó, está a 400 metros bajo el nivel del mar. Así que en menos de 30 kilómetros, la carretera sortea un desnivel de 1200 metros. Por lo tanto, es empinada, es una cuesta, es estrecha, bordeada de roca, muy pronunciada, y esto la hace precisa o propicia ¿para qué? Para las emboscadas y los asaltos. Es tan así que en el siglo V, Jerónimo, uno de los padres de la iglesia, nos dice que la llamaban el camino rojo o el de la sangre. Y en el siglo XIX, ya no hace mucho, en el siglo XIX se pagaba una especie de peaje de protección a aquellos que usaban esa ruta. Entonces, cuando Jesús cuenta esta historia, hablaba de algo que ocurría con mucha frecuencia en la carretera de Jerusalén, a Jericó. No era extraño encontrar gente muerta, asaltada, como cuenta este relato. ¿Cuál es el presupuesto para trabajar aquí? Déjeme darle el presupuesto porque cuando usted siga este sermón, usted tiene que responderse estas dos preguntas. Necesitamos aclarar estas interrogantes que nos presenta el relato. 1, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y 2, ¿quién es mi prójimo? Este es el presupuesto, como digo, que nos va a ayudar a entender de mejor manera esta parábola. Este diálogo es muy interesante, no solo por los interventores, sino por el contenido, y debemos aproximarnos a este diálogo con mucha atención y con mucho cuidado. La pregunta es, maestro, ¿qué necesito para heredar la vida eterna? La respuesta, haz esto y vivirás. Interesante eso. La segunda pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y la respuesta, ve y haz tú lo mismo. Ese es el cuadro, ¿no?, que nos da esta parábola. Ahora mire, los judíos practicantes usaban en su muñeca una cajita llamada filactería, en la que guardaban ciertos textos de la ley, como Éxodo 13, del 1 al 11, Deuteronomio 6, del 4 al 9, y otros. Y Jesús, como judío, sabía que dentro de esos textos estaba la respuesta a la pregunta que este escriba estaba formulando. En otras palabras, lo que estaba diciendo el Señor, lee lo que pones en tus filacterías. Ahí hay una respuesta. Entonces, aquí necesitamos detenernos un poco porque el centro de la conversación era sobre la vida eterna. Y en ese entonces había una discusión importante. Recuerda usted que había gente que no creía que íbamos a vivir una vida eterna, como los saduceos, o la resurrección, como los mismos saduceos. Entonces, era pertinente la pregunta. Esta pregunta era formulada por un intérprete de la ley. Estas personas eran más que conocedores de la ley, eran unos estudiosos, detallistas, profesores de la Torá, y la respuesta de él es citar el mayor de los mandamientos, que seguramente estaba colgado, como digo, en su muñeca en la filactería. Y esta es la respuesta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora mire, creo que la respuesta presenta varias cosas interesantes y revela que este intérprete tenía una deficiencia tal como en estos días lo tienen muchos cristianos nominales. Cuando digo nominales, son cristianos que van a la iglesia, pero son solo nominales, no tienen interés en servir al Señor a la manera de Él y obedecer a la Escritura. Esos son nominales. Saben recitar la Escritura, pero no saben cómo aplicarla. La evidencia de lo perdido que está este intérprete está en la segunda pregunta: ¿quién es mi prójimo? Creo que la pregunta que queda en el aire en este diálogo primario que estoy relatando, la pregunta que queda en el aire es: ¿cómo harías esto? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y a tu prójimo. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo aplicarías esto que acabas de responder?
Ese es el contexto importante en esta parábola. Entonces, déjenme hacer una afirmación potente aquí, porque la vida no se trata de la respuesta que buscamos, sino de las buenas preguntas que hacemos. Lo más probable es que este hombre tenía una lista interminable de cosas que hacía y cumplía, como ir al templo, pagar sus diezmos, estudiar la ley, etc. Tal como nosotros hoy. Tal como usted y yo, como creyentes, lo hacemos. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que todos estos argumentos, que lo más probable que este escriba daba, como ya le dije, ir al templo, pagar los diezmos, estudiar la ley, ninguno de estos le daba respuesta ¿a qué? A servir y amar al prójimo. Por lo tanto, no estaba satisfecha del todo la respuesta que estaba dando, aun cuando era muy escritural, ¿no? La respuesta de Jesús es muy sencilla, pero profunda, hermano. Es sencilla, vuelvo a decir, pero profunda. A veces no necesitamos ser tan así, súper extra espiritual. En la sencillez encontramos respuestas gloriosas. Y él le dice, el Señor Jesús le dice, haz esto y vivirás. Ahora mire, es tan tácita y es tan básica, pero profunda la respuesta, que esta respuesta borra la especulación y la interpretación. En otras palabras, lo que le dice es, eso que acabas de decir, practícalo. Y vuelvo a insistir en esto, porque la respuesta de este escriba no es satisfactoria en la última parte de la pregunta. En este sentido, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y a tu prójimo, como a ti mismo. Entonces, lo que el Señor le está diciendo, haz esto y vivirás. En otras palabras, eso que acabas de decir, practícalo. Y déjeme expresarlo de esa manera. Y en lo general también, para usted, eso que crees, que lees y que acabas de practícalo. Practícalo, querido hermano. Practícalo. Y aquí creo que hay una centralidad en este relato, y es que este hombre no podía relacionar, como a veces ocurre en este tiempo dentro de la iglesia. No le hacía sentido, no podía conectar la vida teórica a la vida práctica. Conectar la vida eterna a la vida terrena. Porque la discusión central era ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Entonces no podía entender, no podía conectar la vida eterna con la vida terrena. Conectar la salvación con las obras, conectar la fe con el servicio. Para este hombre, construir su vida eterna era hacer cosas para Dios. Ejemplo, como ya dije, ir al templo, participar del culto, dar ofrenda, diezmar, leer la escritura, enseñarlas, etc. Todo eso tiene un valor profundo en la vida de un creyente. Y sí, por supuesto, se debe hacer. Pero déjeme expresarlo así. Cualquier actividad que no transforme nuestro corazón para amar y servir a las personas, no es servir a Dios, ni a su reino. Y déjeme decirlo de nuevo. Pero cualquier actividad que no transforme nuestro corazón para amar y servir a las personas, no es servir a Dios ni a su reino. Lo que realmente le importa a Dios es reflejar su naturaleza en amor al prójimo a través de servir a las personas. Entonces, definitivamente hay una conexión entre eternidad y generosidad, solidaridad y misericordia. Entonces, escúcheme, ¿sería posible hacer algo para Dios sin tener consideración de su naturaleza? Déjeme adelantárselo. De ninguna manera. De ninguna manera. En la práctica, queridos hermanos, Jesús demostró que la vida eterna llegó a nosotros porque Él se transformó en siervo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz.
Lo dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versos 7 y 8. Se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, se necesita cuidado al tratar este tema, porque el Espíritu Santo dejó muy claro este tema en las Escrituras, especialmente en esta historia. El amor y el servicio pone en juego la vida eterna. Una conclusión apresurada podría llevarnos a pensar que estoy planteando que la salvación es por las obras. Y déjeme afirmarlo teológicamente, de ninguna manera. El servicio nunca va a salvar a alguien. Solo en la gracia de Dios manifestada en la cruz del Calvario. Efesios 2, del verso 8 al 10 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Está claro que no nos salva, pero sí puede traernos serias consecuencias. Porque el versículo 10 de esta misma cita que acabo de leer, dice, porque somos hechura suya. Esa palabra hechura tiene que ver con poema. Somos el poema de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Escúcheme, dos acciones en estas buenas obras. La primera es que tiene el sentido de calonergon, de calidad de vida. Dios te llamó para andar en una calidad de vida, en una alta moralidad, en una alta espiritualidad, en una alta relación con tu Dios. Y lo segundo es que tu vida necesita andar en una acción en relación al prójimo. Y por eso es que dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En otras palabras, si a Dios no le interesara este tema, no lo habría registrado de la manera en que el verso 10 de esta cita de Efesios lo señala tan claro, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, déjeme volver a esto. Desde el aspecto teológico. Aquí la causa de nuestra salvación es Cristo. Él es el fundamento de nuestra salvación. Ahora, los efectos de la salvación son las buenas obras que Dios desea que realicemos. En otras palabras, déjeme decirle lo mismo. Lo más probable es que la cita, cuando dice que nosotros seremos conocidos por los frutos, está hablando de esto. En otras palabras, la evidencia de que realmente hemos sido regenerados y transformados en nuestra vida es cuando tenemos la acción en favor de otros. No solo el cumplimiento de los aspectos que acabo de mencionar, como ir al templo, leer la palabra, las ofrendas, los diezmos y eso, sino más bien cuando esto se manifiesta en favor del prójimo. El efecto de la transformación de nuestra vida es vivir en el fruto del Espíritu que nos plantea el apóstol Pablo en Gálatas, en amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En otras palabras, queridos, cuando somos salvos, las buenas obras deben acompañar todo lo que hacemos. Cuando somos salvos, las buenas obras deben acompañar todo lo que hacemos. Mire, el apóstol Santiago, el hermano de Jesús, lo plantea de la misma forma. En el capítulo 12, en el verso 14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará, si alguien dice tener fe y no tiene obras? ¿Podría la fe salvarle? Verso 17, la fe, si no tiene obra, está muerta en sí misma. Y el verso 26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Lo que demuestra esto es un fundamento tan serio y determinante que el quehacer de todo cristiano y de su iglesia, que el Señor Jesús lo prioriza en toda esta parábola.
Es el quehacer de la iglesia. Es el quehacer del cristiano preocuparse del prójimo. Servir a Dios es servir a las personas. Y aquí no podemos ser negligentes en esto. La segunda pregunta es: ¿quién es nuestro prójimo? En este presupuesto que acabo de señalarle, ¿quién es nuestro prójimo? Cualquier persona que está al alcance de mi generosidad, ese es mi prójimo. Es actuar a favor de cualquier persona, esa es mi obligación. A los marginados sociales, a los desvalidos, a las viudas, a los huérfanos, a los niños vulnerados de derecho, a la tercera edad. A eso nos llama el Señor, a servirle. Ahora, desde el punto de vista histórico, cultural, los judíos pensaban que el prójimo era otro judío. Algunos judíos intransigentes consideraban que no debían, por ejemplo, ayudar a otra mujer gentil en el parto, porque no podían ayudar a que otro gentil poblara el mundo. ¡Qué horroroso! Por lo que esta pregunta no está tan fuera de los parámetros de su creencia. Por esa razón es que el relato bíblico dice que la pregunta fue hecha para justificarse o para tentar a Jesús. Y en relación a esta parábola, fijémonos en los personajes. El viajero, hermanos. El viajero corrió un riesgo innecesario porque en esa ruta se transitaba en convoy, precisamente por el peligro que representaba esa ruta que expliqué en la panorámica. Luego está el sacerdote. El sacerdote se apresuró a pasar de largo. Para un judío, tocar un muerto significaba quedar 7 días en estado de impureza legal, según Números capítulo 19, verso 11. Eso le impedía cumplir sus obligaciones en el templo. Y déjeme hacerle esta aplicación del sacerdote. Por lo tanto, para este sacerdote, los deberes rituales estaban por sobre la caridad. El templo y la liturgia tenían un valor más alto que la vida de un hombre. A veces nos ocurre esto. Perdemos el foco, perdemos el flanco. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es nuestro prójimo. Ese es el servicio, esa es la obra. El levita. En ese tiempo los delincuentes tenían la estrategia de hacerse el muerto y luego sorprender a los que acudían a su socorro. El levita es el que más se acercó al herido, pero creo que primó su seguridad. En otras palabras, su individualidad fue mayor que la generosidad hacia su prójimo. Déjeme hacerle una aplicación aquí, al levita. Porque la individualidad en la que estamos viviendo hoy día, el narcisismo en el que estamos sumergidos hoy, no nos permite la generosidad con el que sufre, con el desvalido, con el que tiene necesidad. No nos permite aún predicar la palabra porque estamos tan ensimismados en nuestras verdades y en nuestras realidades que nos olvidamos de la naturaleza de nuestro llamado. El samaritano. Se esperaba que este fuera el más indiferente de todos. Ahora, es posible que este no fuera un samaritano de raza, porque los samaritanos no tenían ningún acercamiento con los judíos. Y aquí hay un diálogo judío-gentil, ¿no? Por lo tanto, la expresión samaritana también se usaba para los herejes y a los que no cumplían los rituales. Se les llamaba despectivamente samaritanos. Dos cosas interesantes en este hombre, hermanos míos, que nos deben ayudar a pensar y a razonar en relación a cómo planteamos nuestra vida. Número 1, tenía crédito. Y el crédito lo que nos habla es de su honorabilidad.
El mesonero tenía la disposición de confiar en él. Seguramente era una persona honrada. Tal vez no muy sano teológicamente, pero honroso. ¡Wow! Yo defiendo el conocimiento teológico, pero escúcheme, si este no está acompañado con una acción quebrantada de compasión por el perdido o por el necesitado, el desvalido, nuestra teología no sirve de nada. De nada, hermanos. Y lo segundo fue el único que estuvo dispuesto a ayudar. Entonces déjenme decirlo de esta forma, franca, hereje, pero con una profunda compasión. Y vuelvo al concepto que dije delante. Si nosotros no tenemos una teología práctica, la verdad es que estamos perdidos. No podemos nosotros tener una doxología, no podemos tener nosotros no podemos tener una teología divorciada de la práctica. No podemos. No podemos ser ortodoxos si no tenemos una praxis de eso. Entonces, es tan difícil encontrar este cuadro en este tiempo. Perdón. No es tan difícil encontrar este cuadro en este tiempo. Los religiosos están más interesados en el dogma y en el rito que en el amor al prójimo. Se nos va a juzgar por la vida que llevamos, no por nuestro credo. Entonces concluyamos, hermanos queridos. Debemos ayudar al necesitado aunque se haya metido en líos por su propia culpa e imprudencia, como el de la parábola. Cualquier necesitado es nuestro prójimo. Y último, la ayuda debe ser práctica. La compasión, para ser real, tiene que desembocar en obras. Por lo tanto, queridos hermanos, desde el punto de vista teológico, Cristo en la cruz del Calvario, en su resurrección, es que nos salva, indudablemente. Pero no podemos nosotros separarnos de las obras. La ortodoxia, o sea, la sana doctrina, nos obliga a la praxis, a la práctica. Por lo tanto, en la medida que crecemos en el conocimiento teológico, nos obliga a ser mucho más consecuentes en la práctica. El enfoque de nuestra práctica está en la obediencia a la Escritura en relación con nuestro prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, está unido, no podemos separarlo. Aun cuando este sea una discusión teológica de larga data, lo que necesitamos es nunca divorciar, nunca enfrentar la práctica con la teología. Ambas son el reflejo de una vida transformada por el poder de Dios. Por lo tanto, no podemos sacarle del cuerpo la responsabilidad que tenemos como iglesia de servir a nuestro prójimo a través de la predicación de la palabra y a través de suplir necesidades concretas que nuestro prójimo tiene. La compasión debe despertar en una iglesia indolente como la que tenemos en este siglo. Así que amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, maestro, qué necesito hacer para heredar la vida eterna? Servir al prójimo. Haz esto y vivirás. ¿Quién es mi prójimo? Ve y haz tú lo mismo. Amar al prójimo como a ti mismo. Oremos. Señor, te damos gracias porque no nos permites, Señor, reflexionar. Porque no queremos renunciar, Señor, a la naturaleza de tu obra.
Y la naturaleza de tu obra fue despojarte de ti mismo para morir por nosotros, para servir amando al prójimo. Enséñanos, Señor, porque en este tiempo necesitamos una iglesia amadora del prójimo y no ensimismada en sí mismo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga mucho y que tengas una muy buena semana. Un abrazo. Voy sintiendo que hoy puede ser el día que tanto esperé para volver a ver lo que hace tanto tiempo encontré. Solo necesito una voz que cante de frente sin temor. No dejaré morir la esperanza de encontrar una voz donde vivir. No dejaré morir la esperanza de encontrar una voz que cante melodías de amor, letras con tanta pasión, armonías que vienen del corazón. No dejaré morir la esperanza de encontrar una voz donde vivir. No dejaré morir la esperanza de encontrar una voz donde yo viví. Sí, para amar nací, sí, así seguir. Sana tus penas y verte feliz.